Hola, ¿qué tal su inicio de año? Les doy la bienvenida, mi nombre es Aisa García y hoy los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora. Bueno, presentamos vidas justamente en el Colegio de San Ildefonso, ubicado en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Una preciosura de lugar que invito a recorrerlo conmigo y en particular la exposición que se titula El espíritu del 22, un siglo de muralismo. No pierdan ningún detalle. La muestra evidencia el ambiente cultural vanguardista y las ideas que animaban la vida de México hace 100 años. Dicho esto, le propongo repasar qué fue noticia la última semana. El venezolano Alejandro Hidalgo deja una destacada huella en el cine venezolano, donde alcanzó el récord de taquilla en Latinoamérica y recibe el premio International Box Office Achievement por su largometraje El exorcismo de Dios. El film, que ha contado con un amplio respaldo internacional, es el primero en alcanzar este galardón. Para celebrar la película, tuvo un reestreno en las salas de cine de Venezuela. Esta cinta se ha posicionado en 155 territorios en el mundo, siendo la película latinoamericana más taquillera de los últimos tiempos, gracias a su gran poder de suspenso y terror y al elenco con el que contó. El guionista, productor y director de la pieza audiovisual ha ocupado un buen lugar en la lista de cineastas en Venezuela y a nivel internacional. Para el cine venezolano, en el año 2022, se agrupan meses de gran avance en el mundo de la pantalla grande para el país, no solo por el gran número de cintas estrenadas en las diferentes salas, sino ese nivel que alcanzó este largometraje de Alejandro Hidalgo, el cual deja una huella importante, con un amplio respaldo internacional. Por primera vez, un film venezolano alcanza una hazaña de tal magnitud. En el barrio chino, los habitantes de la ciudad encienden faroles para maquillar la ciudad y atraer a los turistas para la gran fiesta del Año Nuevo Lunar. La intención es recibir a los visitantes con la alegría festiva de esta tradición para mostrar los detalles más hermosos de esta celebración. El ministro de Turismo de Malasia, Tiong King Sing, elogió el refinamiento basado en la ciencia de China y de sus medidas de respuesta ante el COVID-19 y destacó que la seguridad de estas medidas atraerá los viajes internacionales después de años difíciles durante la pandemia, lo que permitirá una recuperación y consolidación de la economía de Malasia. El vocero del gobierno dio una cálida bienvenida a los turistas que planean visitar el país. 代表马来西亚欢迎所有的来自世界各地的旅客，尤其是来自中国的旅客。希望大家在新的一年、新的开始、新的运气、新的希望，祝大家新年快乐。 Esta barriada china, localizada en la estrepitosa calle Petaling, en Malasia, realiza una ceremonia donde el tema de los alumbramientos de los faroles va acompañado de los acostumbrados bailes de leones chinos y performance para entretener a los turistas antes de la llegada del Año Nuevo Lunar. En Camerún, la agrupación Mbolay se ha convertido en el sonido de las calles de los barrios populares de Yaoundé. Los ritmos alegres del género que surgieron a principios de la década del año 2000 y explotaron en el 2016 se abrieron paso en el panorama cultural del país centroafricano, al ofrecer a los jóvenes una oportunidad para contar sus historias. Mbolay se desarrolló hace aproximadamente un cuarto de siglo en los distritos pobres de Yaoundé, la capital de la nación centroafricana, y comenzó como una forma de música que se cantaba en los velorios para consolar a los dolientes. Ahora es parte de la corriente principal cultural de Camerún y una poderosa forma de expresión para su juventud. Esta manera de disfrutar este estilo es acompañada por un ritual muy sencillo que consiste en invitar a la gente a formar un círculo y realizar juegos para entretener.
Por debajo del éxito mediático, el embolai sigue siendo una forma de expresión polivalente y todavía muy arraigada en los barrios pobres. Los temas sociales son recurrentes entre sus jóvenes intérpretes, algunos de los cuales tienen un estatus icónico en sus barrios. Las cantantes femeninas también se están abriendo camino en un género que todavía está muy orientado a los hombres. Sin embargo, la intérprete Jai Ni ha creado un grupo de embolai solo para mujeres. Es momento de nuestra primera pausa en vida. Tomen nota de nuestra cuenta en Instagram y Twitter, que es @vidastelesur. Esto, claro, para mantener la comunicación con todas y todos ustedes. Estamos en el antiguo colegio de San Ildefonso, se lo decía antes, y visitamos la exposición que tiene todo sobre los muralistas mexicanos del siglo XX, quienes empezaron a pintar cuando tenían entre 21 y 39 años. ¿Qué tal, eh? Y bueno, miren estas son pinturas de José Clemente Orozco. Estamos habituados a ver sus grandes murales y ahora tenemos aquí delante de nosotros esta gran pintura que se titula Mujeres bailando, del gran Clemente Orozco. ¿Qué tal, eh? Regresamos después del corte con más de Vidas. Y continuamos con más de vida, claro, por Telesur y por canales como Capital 21 en la Ciudad de México. Mire, esta semana vamos a conocer el trabajo de un destacado artista cubano que ha conseguido explorar el arte a través de las hojas del tabaco. Usted sabe, en Cuba se produce un exquisito tabaco. Y bueno, quien hace esto es el artista plástico, pintor y periodista Milton Bernal. La siguiente historia nos pone al día sobre su trabajo. A Milton Bernal quizás muy pocos lo distingan por su nombre en el mundo del arte, pero cuando se dice el pintor del tabaco, nos resulta un desconocido. Hace más de 20 años descubrió en las hojas de esta planta el elemento que hace únicas a sus pinturas. Esto es una manera de disfrutar del tabaco, pero convertido en una obra de arte. Es decir, el tabaco para mí es arte. Así afirma mientras da los últimos toques a una obra de Compay Segundo, leyenda de la música tradicional cubana. Pero esta es apenas una de las más de 600 piezas que ha confeccionado utilizando la hoja de tabaco como materia prima principal. Todo comienza con una foto o una idea en su cabeza, un puro encendido para aromatizar su estudio taller, lienzo, papel artesanal y, por supuesto, hojas de tabaco. Sin develar todos sus secretos, accede a contar a Telesur cómo es el proceso de pintar con hojas de tabaco. A través de una proyección yo defino dónde va a ir los fragmentos de las hojas. Como ves, aquí prácticamente hay un dibujo muy preliminar. Y entonces, ya cuando está definido, humedezco ese papel, vuelve a convertirse prácticamente en pulpa, ¿no? Y así húmedo voy colocando los fragmentos de hoja de tabaco de acuerdo a la orientación de las luces o de las arrugas de la tela, ¿no? Que el nervio de la hoja me coincida con la ondulación de la tela. Con un cilindro voy entonces incrustando la hoja de tabaco en la pulpa del papel y la pulpa se incrusta en el lienzo, en la tela del lienzo. Cuenta Milton que la hoja de tabaco puede tener alrededor de 60 tonos diferentes, pero él prefiere trabajar con una variedad llamada catorcena. Se le envían los productores directamente desde los campos de Pinal del Río en el occidente cubano, considerada la tierra donde nacen los mejores puros del mundo. Es una hoja que tiene poco nervio, es tabaco tapado, el que se utiliza para... Pero los tabaqueros no lo usan porque tiene cambio de coloración, por ejemplo, tiene una pinta verde, el color no está homologado en toda la hoja y muchas veces no se usa y entonces yo la utilizo como una obra prácticamente ecológica, ¿no? Papel artesanal y hoja de tabaco que no sirve para torcerlo. Y entonces, bueno, para mí es una gran ventaja, viste la plasticidad que tiene, ¿no? Como ves, ella se estira y con el proceso químico hace que no pierda definitivamente la pigmentación ni la plasticidad, ¿no?
Diseñador, graduado de periodismo en la Universidad de La Habana y con una maestría en marketing y gestión empresarial, Milton pintaba solo por entretenimiento hasta que en el año 2000 ganó un concurso con un óleo sobre lienzo. Asegura que su técnica es única en Cuba y el mundo. La visera es una pieza, la gorra es otra, la manga es otra, es decir, cada fragmento es un pedazo de hoja de tabaco, teniendo en cuenta la orientación de la vena. Por ejemplo, en este caso yo hago lo siguiente: voy cortando el pedacito que voy a ser utilizado aquí, ¿ve? Hago esta operación y me quedo con un pedacito de la manga que va a ser utilizada en este caso, ¿no? El desnudo femenino, la mitología afrocubana y el retrato son sus más importantes motivos de inspiración. A Ernest Hemingway, Ernesto Che Guevara, Alejandro Robaina, una leyenda del tabaco cubano, la diva del Buenavista Social Club, Omar Portuondo, o la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, los ha inmortalizado en hojas de tabaco. Su obra de mayores proporciones es Martí y el tabaco libertador, de casi 1 metro de altura. Su reinterpretación sobre cómo se dio la orden de alzamiento en la Guerra de Independencia cubana de 1895. ¿Cuál es la historia de este Martí, que es su obra de mayores dimensiones? Ya te digo, esta obra, él tiene la orden de alzamiento en la mano. Martí no fumaba. Él tiene el tabaco cogido en la mano que se llamó el Libertador, donde él se introdujo la orden de alzamiento dentro del tabaco. Esta foto no existe, ¿no? Esto fue a partir de la recreación de la anécdota, donde yo lo pongo sentado con el tabaco tomado así, y como un producto, como un objeto, no como un producto de consumo. Si lo pones así, definitivamente es un tabaco que se va a consumir, pero si lo utilizas así, es un tabaco que no se va a fumar, sino que se va a ser utilizado, ¿no?, con otros fines. Y entonces aquí busqué la mejor manera de ilustrar de Martí sentado con la orden de alzamiento, su anillo de acero en la mano, hecho con los grilletes que tuvo en las canteras, y el tabaco en la mano que se llamaba el Libertador. Esta obra realmente me hizo, espiritualmente me hizo sentir que pagaba la deuda por ser cubano, ¿no? Ha expuesto en una decena de países, entre ellos Alemania, Austria, Eslovaquia y Rusia. En los últimos tiempos, Estados Unidos se ha convertido en un atractivo mercado para el pintor. Sin embargo, afirma que es en Cuba donde más satisfacción siente al ser reconocido. En este país, donde hay excelentes artistas reconocidos y otros no reconocidos que tienen una obra impecable, y lograr una personalidad dentro de ese mundo de artistas es realmente una bendición. Este pintor sin formación artística académica afirma haber aprendido más de los cosecheros de tabaco que de los maestros de la plástica. Descubrí en el tabaco no solamente mi estilo, sino descubrí una familia. El tipo de público al que yo estoy dirigido es un público muy exigente, porque conoce de tabaco, conoce de la hoja de tabaco y es un aficionado. Tan sencillo como, por ejemplo, Robaina. Una vez le pinté a Robaina con el tabaco así. Y él me dijo, disculpa, él es una persona muy modesta con una sabiduría infinita. Me dijo, no me pintes más con el tabaco así. Ningún tabaquero toma el tabaco así. Los tabaqueros toman el tabaco con dos dedos. ¿Por qué? Porque él va midiendo la plasticidad, la humedad y la temperatura del tabaco. Entonces, la persona que te diga, yo soy un tabaquero, y lo observas y no toma el tabaco con esos 2 dedos, hay un error en la comunicación, es lo que te está diciendo, ¿no? Milton dice que su obra quizás se mueva desde el retratismo hacia el abstraccionismo, pero siempre habrá un elemento inamovible, la hoja de tabaco natural incrustada. Hay trabajo de artesanía y de plástica.
Es decir, de artesanía es, de hecho no puedo mezclar las cosas. La gente me dice, bueno, ¿por qué tú no haces 2 o 3 obras en serie? Y le dije, no puedo. Te conectas tanto con la obra, con el proceso, que no puedes hacerlo de manera industrial. En materia de pintura, segundas oportunidades siempre son mejores, porque vas corrigiendo, vas perfeccionando, ¿no? Pero sucede que la hoja de tabaco nunca se repite. Es decir, aunque repitas el retrato, la hoja de tabaco siempre va a ser distinta, porque es capricho de la naturaleza. Aunque pudiera considerarse un gran conocedor de los secretos del tabaco cubano, afirma que es un mundo tan cautivador que aún le queda mucho por aprender. La vida no alcanza para realmente dominar algo plenamente. Te ofrece tantas posibilidades la hoja de tabaco desde el punto de vista artístico. La abstracción es algo que me fascina también, que he incursionado y son obras que están pendientes por hacer. Creo que nada, que voy a seguir trabajando, investigando, estudiando más profundamente, tocar temas costumbristas, porque este asunto del tabaco, de la historia del tabaco, es la de nunca acabar. Es, en definitiva, esta técnica la que lo ha hecho ser reconocido en la isla y en el mundo como el cubano que convierte en arte el tabaco. Lisandra Andrés, Telesur, La Habana, Cuba. Y antes de irnos a nuestra segunda pausa en Vidas, quiero mostrarle la obra que está aquí en San Ildefonso sobre la gran fotógrafa italiana Tina Modotti. Deben saber que aquí en esta exposición hoy vamos a apreciar también la obra de Diego Rivera, de Fernando Leal, de Jean Charlot, de Ramón Alba de la Canal y de Fermín Revueltas. Puro gozo estar aquí y, por cierto, al regreso hablaremos sobre uno de los movimientos artísticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Me refiero al cinetismo. Es lo que sigue después del corte. Estamos de regreso en Vidas desde el antiguo colegio de San Ildefonso y quiero que aprecien esta pintura de Diego Rivera dedicada a Ricardo Flores Magón, quien fuera escritor y filósofo mexicano, un gran referente de los movimientos sociales de su época. Y esta pintura justamente es de las menos vistas de Diego Rivera. Ahora sí les digo, gracias por seguir conectados a Vidas. Es momento de explorar el arte cinético o arte del movimiento, que es una forma de expresión visual donde la obra da la impresión de estar en movimiento o en realidad se mueve, producto de la acción de un elemento externo. Veamos, a ver usted qué decide. ¿Cuál de las dos cosas es? En el transcurrir de la historia, el arte ha presentado una evolución con diversos movimientos que han permitido el desarrollo de infinidad de creadores. Esos movimientos artísticos son tendencias vinculadas al arte que comparten un estilo o una filosofía común entre ellos. Además, lo siguen muchos artistas durante un periodo considerable de tiempo. El cinetismo es uno de ellos. El cinetismo fue uno de los movimientos artísticos más trascendentales de la segunda mitad del siglo XX, una iniciativa que buscaba producir la impresión o ilusión de inestabilidad y movimiento, real o ilusorio, a través del empleo de técnicas ópticas, como el juego de luces y sombras, el contraste de colores o el tamaño y la proporcionalidad de los objetos. El concepto de cinetismo toma su nombre del vocablo griego kinesis, de donde deriva el adjetivo de propiedad kinético, que da su nombre a la rama de la mecánica que estudia la relación entre la materia y las fuerzas ejercidas sobre ella. Ahí la dificultad de eso del cinetismo es buscarle el movimiento a la obra y la distancia para que se pueda hacer la obra. Porque por eso se llama cinetismo. También dice movimiento óptico, ilusión óptica. Pero el cinetismo lo tiene la gente en la cabeza, en la suya, porque la obra está quietica en la pared. Pero si usted le da el movimiento con su cabecita, entonces eso se llama cinetismo. Ese es el misterio del cinetismo,
que la persona participa con la obra. Mientras que no la estén mirando, ella no se mueve, hasta que se mueve usted. Entonces eso es lo que pasa con el cinetismo. Medidas y distancia. En la base del cinetismo está la forma abstracta pura, si bien se diferencia de la abstracción geométrica por el hecho de que no es el plano en sí como forma lo que le interesa, sino el desplazamiento de la imagen a través de un efecto óptico que se hace depender del punto de vista o de la movilidad del espectador. Al dinamizar la forma geométrica, proporcionándole una dimensión real o virtual, lograda a través de las líneas. El cinetismo resulta ser la consecuencia última del abstraccionismo como estilo capaz de servir a ese ideal de integración que ha perseguido el arte moderno. Y le voy a decir una cosa para que usted sepa. Uno puede tener todos los materiales que usted ve ahí, pero si no hay líneas, no hay nada. Si no hay líneas, no hay nada. No hay cinetismo. Eso es así. Es la pura realidad. Porque ninguna es igual que la otra. Este movimiento de arte moderno, que surge en París alrededor de los años 50, ofreció dinamismo y optimismo como una de sus fortalezas primordiales que se pueden encontrar en la escultura y pintura. El arte cinético está vinculado con el movimiento. Sus primeras exposiciones se visualizaron en París en la Galería Denis Rennes, donde participaron obras de Jean Tinguely, Alexander Calder, Agam, entre otros. La exposición llevó por nombre El Movimiento. La distinción que se hace es que normalmente cuando nos referimos a arte óptico nos estamos refiriendo a un movimiento virtual que se produce en la retina, en el cerebro del espectador o la espectadora a partir de una serie de tensiones o elementos tensionantes de forma o de color que el artista o la artista trabaja en la pintura o en la serigrafía, etc. Y normalmente se refiere al arte cinético cuando ese movimiento es real, es decir, se utilizan motores, se aprovecha el viento. Entre sus representantes más notables se encuentran Víctor Vasarely, Julia Cosisse, Jesús Soto, Julio Leparc, Brigitte Riley, Carlos Cruz Diez, entre otros notables artistas que desde el cinetismo han logrado que este tipo de arte siga cobrando cada vez más presencia en el mundo de las artes. En líneas generales, el cinetismo se caracteriza por agudizar y estimular la visión por medio de la ilusión óptica y los movimientos, destacándose la profundidad, la luz, sombra y colores llamativos. Tiene un enfoque tridimensional, lo que le da la sensación de movimientos. En definitiva, una obra de arte cinético va mucho más allá de un elemento de decoración. Una obra cinética representa una filosofía, una cosmovisión mucho más profunda y una interacción con el espectador. Así llegamos al final de Vidas. La invitación sigue en pie. Nos vemos en una semana. Y entre tanto, espero muchísimo sus comentarios en nuestra cuenta de Instagram y Twitter. Tome nota, @VidasTelesur. Hay que despedirse. El tema final es Controlli il Mondo, del grupo italiano de rock alternativo Baustelle. Disfrútelo y también disfrute del día sin perder la energía, la alegría y claro, el buen humor. Ciao. È facile fare una sintesi ben distaccata. Ricordi il Primavera Festival quando mi hai detto ciao e sei svenuta. Il giorno dopo nella camera a strisce blu dell'hotel ti sei spogliata dei 4 stracci da folletto freak, da punk a bestia, sì.